Casi 2 semanas después de su arribo al país, aún no hay certezas de cuándo podrían entrar en operación los 23 motores de generación térmica que llegaron a la central de Salitral en Guayaquil. Y es que para que eso ocurra hacen falta otros equipos de los que se sabe poco. Así lo aseguró la ministra de Energía encargada, Inés Manzano. Y le faltan lo que se llaman electrógenos, el tablero de control, los transformadores también. Supuestamente ellos nos dijeron que eso lo habían mandado a hacer a China. Cuando les pedimos más especificación nos dijeron que no China, que también es en Estados Unidos. Al final del día no sabemos muy bien dónde es que han sido fabricados o dónde los tienen. Manzano reveló además que no han podido realizar una constatación in situ de esos equipos, lo que agrava la incertidumbre. Les pedimos durante 2 veces y nunca contestaron. Y la vez pasada y ayer se les notificó que hoy día iba la verificadora y tampoco los dejaron entrar. El proveedor es Progen. Se le adjudicó 2 contratos para la provisión de generación en tierra en Salitral, donde aún hacen falta otros 6 motores, y en Quevedo, donde no ha llegado nada. Los plazos se han incumplido en reiteradas ocasiones y los contratos, asegura Manzano, tambalean. En los 2 hay notificaciones de incumplimiento y van a ir siguiendo hasta que nos entreguen las cosas que deben de entregarnos. ¿Quién firmó ese contrato, señora ministra? El 5% en la multa y luego lo hacemos como contratista incumplido. El caso es que a Progen se le ha cancelado ya $70 millones de los 150 que se acordaron a cambio de 150 megavatios que hasta ahora no se han generado y que a la fecha se desconoce cuándo ocurrirá. Y este dinero hay que salvaguardarlo. Donde yo entregué el dinero me tienen que entregar esos equipos y esas maquinarias. Correcto. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo y nada, voy a seguir con todos los pasos legales habidos y por haber. No le he cerrado la puerta a la representante de Progen y lo único que espero es que vayan cumpliendo. Con la firma de 2 contratos emergentes por cerca de $150 millones, el gobierno del presidente Noboa contaba con 150 megavatios de generación térmica en tierra para este mes de noviembre. Progen Industries se hizo de los 2 contratos en agosto pasado y según la oferta, los primeros 50 megavatios debieron generarse desde este 5 de noviembre. Pero no. La empresa cayó en un primer incumplimiento y aunque en el contrato se establece la prórroga por fuerza mayor o caso fortuito, no parece que se cumplen los requisitos y esto debería traer consigo las primeras multas, también establecidas en el contrato. El consultor Gabriel Secaira incluso cree que no solo deberían ser multas. Lucro cesante y daño emergente, porque esta generación estuvo destinada a solucionar la crisis del sector eléctrico. Pero Progen estaba en los planes del gobierno 3 meses antes de la firma del contrato. El propio ministro de Energía encargado, Roberto Luque, en mayo pasado, subió a sus redes imágenes de la visita a la empresa. Allí habló de las bondades de la contratista estrella en esta emergencia. Estamos aquí en una de las fábricas y uno de los proveedores que nos ha ofertado nueva generación permanente en tierra. Hemos venido personalmente a contrastar y a cotejar que la oferta que nos hayan presentado pueda cumplir en lo que se refiere a precios y plazos. Y sí, Luque habló de plazos y es precisamente el primer dolor de cabeza en este millonario contrato que nace con el primer incumplimiento. La operación del segundo generador está prevista para el 30 de noviembre y es muy probable que tampoco se cumpla. Diego Morales, otro de los expertos, reconoce que los retrasos deberán tener consecuencias. Las multas por los días de retraso, entendemos que la ministra Manzano, lo habíamos escuchado también en algunas declaraciones, no había permitido las prórrogas porque el país así lo ameritan. Estamos con urgencias de energía térmica. Sobre la empresa contratista Progen Industries poco se conoce, no obstante quienes están en la industria saben que no es fabricante de este tipo de motores y esto podría ser otro problema. Son conocidas, obviamente aquí en el país hay representantes de unas 2 o 3 de esas fábricas y como digo, se conoce perfectamente cuáles son las fábricas que fabrican que producen estos motores.
y no he visto el nombre de Progen. Se ha denunciado que se trata de motores remanufacturados y eso sería impedimento para contratarlos. En septiembre pasado, el gerente de negocios de Termopichincha, Byron Orozco, en este noticiero defendió a Progen y su trayectoria. Progen ha emitido las cartas directamente de su casa matriz en Estados Unidos, indicando que son fabricantes de todos los equipos, de todas las partes y piezas. Los equipos ofertados corresponden al año 2023, cero de operación, y Celer y Termopichincha como tal van a garantizar que así sea. No obstante, las imágenes que circulan de los supuestos motores reacondicionados dicen otra cosa, y es algo que ahora mismo está bajo investigación, pues son nada menos que 150 millones de dólares en medio de una emergencia, nada menos que 150 megavatios, cuyos motores ni llegan ni generan. El apagón industrial afectará a las 7 empresas más grandes del país, que serán desconectadas del servicio eléctrico desde el lunes hasta el 5 de enero, según informó el sector industrial. Con esa decisión, el gobierno espera ahorrar 330 megavatios diarios. Las industrias afectadas serán las 2 minas más grandes del país, que están en Zamora Chinchipe, y las 2 empresas productoras de acero. Las 4, junto a Petroecuador, integran el grupo AB, 2 de los mayores consumidores de electricidad. Pero la petrolera estatal no será desconectada en el apagón industrial. Las 2 minas y las acereras consumen en promedio 230 megavatios de electricidad. Los otros 100 megavatios provienen de las 3 empresas productoras de cemento. Esa energía quedará disponible desde el lunes y será destinada al consumo residencial y comercial, que la próxima semana tendrá, según el cronograma oficial de racionamientos, 2 horas de apagones diarios. El resto de industrias del país seguirá con apagones de hasta 7 horas diarias, en principio hasta finales de diciembre. El sector industrial cree que el impacto del apagón pondrá en riesgo los empleos que generan las 7 empresas, que concentran a 5.500 trabajadores. Según sus cifras, solo en exportaciones las pérdidas bordearán 100 millones de dólares. Son datos preliminares, porque el impacto de la medida deberá ser calculado luego, y en él se tendrán que incluir los efectos sobre otras actividades comerciales que dependen de la industria minera, del acero y del cemento. Los industriales esperan esta tarde definir cómo se llevará a efecto lo que ellos insisten será un nuevo apagón industrial desde el 15 hasta el 30 de diciembre. Pues a decir del presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, Francisco Jarrín, si bien serán 7 las empresas que se sumarán a la medida, hay otras que mantendrán racionamientos parciales. En el caso del AB1 hay más de 100 industrias, de esas las 3 cementeras van a ser desconectadas, y el resto de empresas de AB1 no van a ser desconectadas, van a tener un apagón parcial, porque van a seguir teniendo apagones normales como hasta ahora, con los acuerdos que han llegado con las distribuidoras, estas industrias, que han venido apoyando, como dije, desde el mes de septiembre, en la crisis que es de todos los ecuatorianos. Y frente a esto, el comercio también se pone en vilo. María Cristina Hernández, de la Cámara de Comercio de Ambato, señala que si bien la ministra Inés Manzano indicó que el país se enfrenta a un déficit energético de aproximadamente 500 megavatios, el sector de la producción en general no debe cargar con esos costos, sobre todo porque al gremio que representa ya le significa un 60% de sus ventas. Sí, la mayoría de industrias a finales de año entran en periodo de mantenimiento, más no así el sector comercial, ¿no es cierto? Los comerciales somos los que nos quedamos, ¿no es cierto?, en esa dinámica para seguir sacando el inventario. Siempre un llamado al gobierno a que todo sea organizadamente y que sea claro. Y desde ahí que Hernández detalla que se ha tomado medidas de previsión y se ha iniciado conversaciones con la empresa distribuidora de Ambato, con el fin de conocer cuál es la realidad. Tenemos nada más una empresa que tiene esa categorización por el tipo de voltaje. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que la afectación es mínima. A 2 días de que comience a regir la medida, tanto el sector industrial como el comercial, por consecuente, esperan los resultados de una segunda mesa en la cual han invitado a la ministra Manzano a un diálogo con el fin de que se pueda revertir la medida. La ministra de Energía, Inés Manzano, hizo una aclaración en torno a los racionamientos en el sector industrial, pues aquí solo estarían incluidas 7 empresas que corresponden a la categoría de alto voltaje. En la AB1 están 3 cementeras, mientras que en la AB2 estarían 4 empresas, 2 mineras que están en explotación, Mirador y Fruta del Norte, y 2
insumos acerías. Y además explicó las razones. Pero algunas de ellas no han cumplido con los horarios establecidos. Poner como prioridad es a todos los ciudadanos. Estas 4 empresas que corresponden a las AB2 son las mayores consumidoras de electricidad del Ecuador por su actividad, pues demandan 230 megavatios de potencia o un 5% de la demanda total del país. La decisión fue anunciada dentro del Comité Asesor Permanente en materia de energía eléctrica, que se creó para una mejor comunicación con el sector privado e indicar la situación y decisión que les incluye a las dos partes. Entendemos que el día de hoy han convocado a reuniones a los altos consumidores, como les denominamos, pero que también, dicho sea de paso, son los altos autogeneradores, estas plantas industriales más potentes, y van a tener reuniones individuales con las autoridades para poder conocer ese nuevo plan. Mientras tanto, para el sector residencial, el Ministerio de Electricidad anunció que habría una reducción de los racionamientos. Estos serán de 2 horas desde el 16 hasta el 19 de diciembre, mientras que en el mismo comunicado señala que el 20 van a terminar, lo que para los ciudadanos es un alivio. Con lo que hubo la reducción a 3 horas diarias, algo se viene a reactivar y todas las personas podemos mejorar nuestra economía. Las industrias pertenecientes a la clasificación AB1 se conectan desde 40.000 a 138.000 voltios, mientras que las AB2 superan los 138.000 voltios. Es el caso de las 2 mineras más grandes y las acerías. Mucha atención, porque la primera compensación de 180 kilovatios hora se ve reflejada en las planillas de luz correspondientes al mes de noviembre, como parte de la medida dispuesta por el presidente Daniel Noboa en el marco de la crisis energética. Los consumidores que excedan dicho porcentaje deberán cancelar el valor restante. El Ministerio de Energía explicó que la compensación aplica exclusivamente al rubro de valor consumo. No obstante, el documento de pago sí incluirá los rubros de manera regular correspondientes a alumbrado público, recolección de basura, contribución a bomberos, etc. El ahorro aplica para quienes consuman menos de 180 kilovatios y se reflejará hasta febrero de 2025. Anoche y esta madrugada, en Guayaquil cayeron las primeras lluvias de diciembre. Duraron poco y no fueron intensas. Según el Instituto de Meteorología e Hidrología INAMI, es parte de la fase de transición para iniciar la época lluviosa en la costa. Tenemos bastante humedad arribando sobre nuestro territorio, y estas condiciones van a ser favorables para que sigamos teniendo registros de precipitación durante el fin de semana. Las lluvias intensas caerán en Esmeraldas, Carchi, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas, Cotopaxi, Los Ríos, Bolívar, Cañar, Azuay y las 6 provincias de la Amazonía. El INAMI advierte de posibles inundaciones, deslizamientos de tierra en carreteras y ríos desbordados. En la zona, por ejemplo, en el noroccidente de Pichincha se tendrán registros de lluvia importantes, lo que corresponde a Nanegal, Nanegalito, Mindo, toda esta zona, Puerto Quito, y hacia el oriente, la zona de la provincia de Napo va a registrar, la provincia de Sucumbíos, al norte también vamos a tener registros importantes. Desde la tarde de ese viernes también habrá precipitaciones en la Sierra y Amazonía, donde están las hidroeléctricas que siguen incrementando el caudal de sus embalses. Por ejemplo, la central Mazar del complejo eléctrico Paute ya recuperó el nivel mínimo para funcionar. La cota no llegaba a ese punto desde el 6 de noviembre, en los días más críticos de la sequía. En esas condiciones, sigue operando solo con una turbina para seguir ahorrando agua, mientras el río Coca en Napo se mantiene caudaloso. Eso ayudó a que toda esta semana Coca-Cola Sinclair sostenga una generación de energía que supera los 900 megavatios. Este panorama ayudará a reducir los apagones, que desde la próxima semana serán de 2 horas al día. A última hora, los asambleístas de la Revolución Ciudadana cambiaron de opinión y dieron los votos para censurar a la exministra de Energía, Andrea Robo. A ella se la acusa de ser una de las responsables de la crisis energética en el país. Eso ha quedado completamente claro y es irrefutable en el Pleno de la Asamblea. No existió la contratación adecuada en el tiempo adecuado, no existió la declaratoria de emergencia cuando debió hacerse, y por lo tanto hay un incumplimiento de funciones que acarrea en una crisis energética debido a que no se hizo bien el trabajo por parte de la exministra de Energía. Por segunda ocasión, Andrea Robo no asistió a defenderse en el Pleno de la Asamblea Nacional. Los legisladores insistieron, pero ella se negó a comparecer. Primero, Santos Alvite, pues. Si aquí con el señor Santos Alvite lo dijimos claramente, sabía que había una crisis. La persona que viene luego de Santos Alvite, la ministra Robo, tenía
tenía que corregir la crisis. Un solo ejemplo más. Proyecto Pimo, en el mes de diciembre, pide a gritos el Egaustro desde Cuenca, para variar. Déjennos emprender los estudios del proyecto Pimo, el proyecto eólico más grande del país. ¿Y saben qué respondieron desde SELEC? Cuando estuvo ahí la ministra, no, nosotros nos vamos a hacer cargo desde la SELEC del proyecto Pimo. Entonces privémosle nomás al país de más de 100 megavatios. Entonces, ¿hay o no hay responsabilidad de la ministra? Meses atrás el gobierno denunció a Andrea Arrobo por sabotaje, por supuestamente ser una de las artífices de la crisis energética que enfrenta el país. En la Asamblea Nacional dicen que corroboraron eso en medio del proceso de fiscalización. Las alertas sobre el estiaje que se venía en este año vinieron desde el 2023. La ministra Arrobo no continuó con esos procesos, los dio de baja, y eso ocasionó que no podamos contar con medidas alternativas. Con la censura, Arrobo no podrá ser funcionaria pública durante 2 años. Cuando he escuchado a la ministra de Energía encargada decir que le han mentido. Básicamente que el tipo ha ido a Cuenca y ha faltado a la verdad. Y yo me digo, o sea que contratos de esta magnitud y de esta urgencia para el país, el único sustento que tienen es la palabra de un gringo que asoma en Cuenca a mentirle en la cara a la ministra. Por el amor de Dios, ¿en qué país estamos cuando los objetivos y los proyectos para sacarnos de esta insostenible crisis energética dependen de la palabra de un gringo que asomó? Alguien, señor, ha sido mentiroso. Y por eso no podemos reactivar el país. Porque el futuro del país depende de que un gringo diga la verdad. No, señores. Para eso existen los procesos y los filtros de contratación pública. Para no depender de la palabra de un mentiroso. O de la buena voluntad o ingenuidad, en el mejor de los casos, de un funcionario público. ¿Cómo puede ser? Y tú te gastas decenas de millones de dólares en adquirir unos equipos de alta tecnología y de extrema urgencia que no sabes ni siquiera dónde se están construyendo. Que te han dicho que son chinos, que luego te han dicho que de unas partecitas por acá, que no tienes idea ni dónde está lo que compraste, ni de dónde, ni cuándo viene. O sea, ¿el gobierno compró por Temu esto? Porque ya parece que compraron los generadores por Temu, porque no saben ni de dónde vienen ni cuándo vienen, ni si es que vienen. Los generadores Temu de Progen. Increíble. Y yo me pregunto para este punto, yo quiero todavía pensar que les han visto los huevos. Les han visto las huevas al gobierno esta gente. Y no sé, ahí en el gabinete tendrán que estarse viendo entre algunos ministros la cara, porque la responsabilidad de estas adquisiciones han pasado por algunas manos, ya que su contrato que tiene aproximadamente se firmó hace 4 meses. Y en esos 4 meses han pasado varios responsables. La ministra Inés Manzano, lógicamente, está a cargo del tema hace menos y tiene que enfrentar, y se le ve en la cara, ¿no? Se le ve claramente en la cara el disgusto por tener que enfrentar estos procesos que no firmó ella, que firmaron otros, que son los que no están dando la cara y que están poniendo al gobierno en serios aprietos, con dificultades para cumplir sus promesas. Y no solo eso, con el serio riesgo de que se hayan perdido buena cantidad de dinero y buenos números, decenas quizás de millones de dólares en este proceso que como único sustento tienen la palabra de un gringo de los generadores comprados por Temu de la presidencia de la República. Me pregunto también, para estas alturas, ¿se acuerdan que había Contraloría General del Estado, no? ¿Cómo pasa esto? ¿Y Contraloría? Señores, ¿o ya no hay? ¿O Contraloría también está como el TCE o como la Corte Constitucional o como el resto de instituciones del país ahí como chitón? Te peleas con el presidente. Qué bravo. ¿Dónde está, señor Contralor? Porque esto de contratar basado en la palabra no se lo dejan ni al GAT parroquial de profundos sucumbidos. A ellos les piden hasta el último referente del proveedor, la última garantía bancaria, la lucha. Y pasan meses para contratar. De aquí en la contratación más importante de la historia del país en los últimos 3 años,
El gringo ha dicho, ¿en qué país vivimos, por el amor de Dios? ¿En qué país vivimos? Y los responsables de la firma de eso la sacan a la ministra Manzano a quemarse en vivo. Por suerte va a los medios aliados porque donde puede estar más tranquila, pero la sacan a quemarse en vivo por la irresponsabilidad, a un sospecho posible corrupción de otros compañeros suyos del gobierno que están haciendo quedar como el zapato no a ella sino al presidente de la República. ¿Quién era el presidente de la República? Estoy seguro que como presidente de la República, si te dicen el único sustento que tenemos es la palabra de un gringo, el presidente de la República les debe un carpetazo o mandarlos de regreso. No me mintieron al presidente de la República sobre las garantías que tenían para que esto suceda. Dices que le mintieron. ¿Quién le mintió, señor presidente? ¿Por qué esa persona continúa en el cargo? O esas personas continúan en el cargo. Yo sé hacia dónde apuntan las sospechas, señor presidente. Usted, lógicamente, es el primero que lo sabe. Y lo conmino a que tome los correctivos ahora. Despedir gente no se va a ver mal en época electoral. La gente va a agradecer en todo caso que corrijan y existan responsables. No esperar a después de las elecciones para recién empezar a buscar a los culpables, quienes ojalá para ese momento no se encuentren ya tomando un daiquiri en alguna playa de Florida, mientras nosotros seguimos sin poder prender la luz. Ya el contrato de Progen siempre nos generó dudas a nosotros y a todo el país. Son 49.7 millones de dólares. 39.7. Entregate 49.7 millones de dólares porque me caes bien, gringuito, lindo, precioso. Sin que me des ninguna garantía ni de cuándo me vas a dar, ni de dónde estás haciendo los aparatos. Ay, solo mi Ecuador amazónico desde siempre y hasta siempre viva la patria. Si es que se confirma que aquí hubo procesos de corrupción, queridos amigos y queridas amigas del apóstol. La corrupción es horrible, de confirmarse, porque hasta el momento lo que es evidente es ingenuidad e ineptitud, que no se le atribuye al presidente de la República, sino a gente muy cercana al presidente de la República, que seguramente le habrán mentido. Pero de confirmarse aquello, la corrupción es asquerosa, señoras y señores, pero es triplemente asquerosa cuando se desarrolla en un momento de crisis nacional. Por eso es imperdonable que hayan robado durante el terremoto de Manabí. Ese es uno de los casos de corrupción más repugnantes del gobierno de Correa, no por el monto, que también, sino porque se desarrolla en un contexto de crisis, de dolor humano. Lo mismo en el gobierno de Lenin, cuando la gente muriendo en la calle y en sus hogares sin poder conseguir una ambulancia, un poco de pillo se repartía en hospitales y se feriaban los insumos médicos, sin ningún tipo de empatía y dolor por el sufrimiento ajeno. Hoy la crisis es otra. No es un terremoto, no es un virus, es la falta de luz. No por eso menos angustiante para las familias ecuatorianas que pierden empleos, para las industrias que despiden gente, para la gente que tiene que tener una máquina conectada en casa para sobrevivir. Hay un poco de gente que dentro de ese contexto de preocupación y dolor nacional se meten a la huevadilla. Eso es imperdonable. Eso es imperdonable. Y la ineptitud y la ingenuidad en momentos tan críticos como estos también es imperdonable. Porque si pones al frente de una gravísima crisis nacional a un poco de ingenuos, también es responsable de aquello. Indignado por esto, a la expectativa de que el gobierno ruede en cabezas. ¿Hay una denuncia en fiscalía de parte del gobierno? ¿O vamos a tapar con tierrita el asunto? Y mejor burrito sabanero, voy camino de Belén, con el burrito sabanero y olvidémonos de Progen. No, señores. Señor Contralor, déjese ver la carita. Asome. Cuéntele al país cómo estuvo ese proceso. Presidente, corrija. Por más de que sean amigos suyos, que le hayan visto la cara. Corrija.